Bueno, pues esa es la opinión de la calle. Vamos a preguntar a los abogados que han presentado ya querellas contra la ministra de Igualdad porque se plantea la apología de la pederastia, la despenalización de la pederastia. No solamente va en contra del Código Penal, sino de muchos tratados internacionales que protegen, como es lógico, los derechos de los niños. Creo que tenemos oportunidad de hablar con Luis María Pardo y Polonia Castellanos, de Liberum y de Abogados Cristianos, que han presentado sendas querellas. Adelante. 3, 4, 5... Sí, días, Luis. Hola Luis María. Bueno, la querella la habéis presentado creo que ayer mismo. ¿En qué se basa? Ayer fue reunida de urgencia, le reunió la presidenta de la Junta Directiva, porque entendemos de que existen indicios de criminalidad en las manifestaciones vertidas de Irene Montero, tanto en cuanto afirmó que los niños, es decir, un niño de 2 años, de 3 o de 5 o de 6, puede tener relaciones con quien le dé la gana si el niño presta el consentimiento. A nosotros es que ya esto ya no tiene calificativo, ya no sé si decirlo aberrante, pavoroso, es que ya me quedo sin calificativos. 3 ordenamientos internacionales. En la Convención del Niño de Nueva York de 1989, en el artículo 34, que no se puede inducir al abuso sexual. La directiva del 2011 de la Unión Europea, que taxativamente dice que la edad por debajo está prohibida tener relaciones sexuales y la fijan los estados. En España está fijada en los 16. El artículo 159 del Código Civil de la patria potestad, que la ostentan los padres, que son los representantes de los niños. Entonces, nosotros, es que yo no sé si hay un desconocimiento absoluto de la ley o realmente existe un dolo y una negligencia por parte de la ministra, que además se equivoca en 2 conceptos jurídicos que son fundamentales para entender lo que son los delitos de la indemnidad sexual, que son la libertad sexual y la indemnidad sexual. La indemnidad sexual afecta a todos los menores de 16 años y está prohibido, tipificado así en el Código Penal, tener relaciones sexuales con ellos. Claro. Por tanto, nosotros estamos verdaderamente asombrados. Ayer, antes de ayer, cuando realizó las manifestaciones, nos tuvimos abocados a presentar la querella para poner los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia y que se depure la responsabilidad respecto de la ministra y que se deje de decir que si la ultraderecha o si la derecha, aquí hay asociaciones que nada tenemos que ver ni con un partido político ni con otro, y que lo que defendemos son que no se vulneren los derechos fundamentales de los niños. Claro, que es lo básico y que además no debería estar en cuestión. Este debate realmente no debería de producirse. Polonia Castellanos, de la Fundación Abogados Cristianos, creo que el debate aquí está en el tema del consentimiento, porque la ministra dice que tengan relaciones con quien les dé la gana siempre que sean consentidas. Pero claro, ¿cómo se mide el consentimiento de un niño de 8 años? No se puede medir, porque un niño no tiene la madurez suficiente. Un niño de 8, pero tú has dicho de 8, puede ser un niño de 2 o un niño de 4, o es que no se puede medir, porque para eso tendría que tener una madurez suficiente, y de hecho lo que habla precisamente el Código Penal es de la prevalencia de una situación de confianza donde muchas veces el menor no sabe lo que decir o no sabe lo que tiene que decir que sí o que no, porque no tiene esa madurez suficiente. Por eso el Código Penal lo que trata es de proteger esta inocencia, esta indemnidad de los menores. Yo, por otro lado, comparto prácticamente todo con mi compañero, pero yo difiero en que a mí las declaraciones de la señora Montero no me han asombrado. Yo me lo esperaba, porque yo sé y estoy convencida de que toda esta campaña constante de hipersexualización, todos estos talleres trans, todo esto, repartir libros sobre sodomía en los colegios, tienen un objetivo muy claro, y es legalizar la pederastia. Entonces yo esperaba, también lo dijo el señor Antonio Sánchez, ¿no?, que había que acelerar. Entonces yo esperaba que en cualquier momento empezasen algún tipo de declaraciones como estas, porque su objetivo último es legalizar la pederastia, y esto es el principio para su objetivo último, que es legalizar la pederastia. Por eso, como bien ha dicho el compañero, tenemos que iniciar acciones legales cuanto antes. Nosotros ya las hemos iniciado también, porque que sepamos todos y que nos quede claro cuál es su objetivo. Y no es ni el consentimiento ni no. Ahora hablan del consentimiento, después tampoco será necesario el consentimiento. Y bueno, y sí, solo para unas, ¿no? Y esto que es totalmente un doble rasero para cada cosa que hacen. Entonces tenemos que actuar rápidamente, porque lo que espera al final del camino es legalizar la pederastia con nuestros hijos. Es que Polonia, en el tema del matrimonio, se elevó la edad para contraer matrimonio hasta los 16 años porque se entendía que no había una madurez suficiente. Y sin embargo sí que la hay para mantener relaciones sexuales. ¿Esa contradicción cómo se come? Por supuesto que no. No hay madurez suficiente.
con 16 y muchas veces ni con 18, pero bueno, se establece una edad que tiene que, al final siempre se tiene que establecer una edad, ¿no? Donde puede un menor pues establecer un mínimo consentimiento válido, ¿no? De hecho, en los juicios de familia, un menor ni siquiera puede declarar en muchas ocasiones. Se exige que sea mayor de 12 o de 14 años. Entonces, ni siquiera puede declarar un niño menor de 12 o de 14 años y en cambio puede contraer relaciones sexuales. Es el disparate más absurdo y yo solo lo comprendo y solo me cuadra si entiendo que lo único que quieren con esto es legalizar la pederastia. Por eso están hablando de consentimiento, luego no se hablará de consentimiento, luego hablarán de bajar la edad de consentimiento, luego hablarán de bajar la edad para mantener relaciones sexuales, como me parece que ha pasado o han intentado que pasase en Francia. Entonces, solo se comprende si entendemos cuál es su objetivo, que es precisamente este, legalizar la pederastia. No tiene ningún sentido que un menor dé consentimiento, porque puede ser un consentimiento equivocado, puede estar engañado, etcétera. Por eso, precisamente, lo que protege el Código Penal es la inocencia, que es lo que tenemos que proteger los padres, y la indemnidad del menor. Claro. Y es que, de hecho, el Código Penal, no sé si es el 183 bis, perdón, o el TER, que nos dice que incluso un consentimiento de un menor de 4 años es absolutamente inválido, porque claro, un niño de 4 años o de 3 años le dices... Es manipulable. Pues efectivamente. Entonces, es un consentimiento que no es válido. Pero es que los menores no les importan. Ya lo hemos visto con el caso de la señora Oltra. Lo que les importa es legalizar la pederastia y destrozar la juventud, ya sea con el aborto, ya sea con la hormonación y ahora ya pues con la pederastia. Hola, buenos días, compañeros. Soy Carlos Lacazi. Os deseo toda la suerte del mundo, que será la suerte para la protección de los menores con esta querella. Y yo os quería preguntar, porque en estos días a mí también me lo han estado preguntando, ¿no?, en otros medios de comunicación, la Fiscalía de Menores, hasta la fecha que yo sepa, no ha actuado. ¿Vosotros, como yo, pensáis que debería también aquí actuar? Bueno, yo mira, respecto a mi compañera que hablaba del consentimiento, la jurisprudencia y la doctrina siempre se ha pronunciado en los siguientes términos: que ese consentimiento en una determinada franja de edad siempre es asimétrico y desigual. Por tanto, por debajo de la edad que marca el Código Penal, 16 años, nunca puede existir un consentimiento. Lo voy a volver a repetir: nunca. Ya está. Respecto de lo que me refiere sobre la Fiscalía, nosotros hemos presentado una querella criminal para ser parte acusadora. Ahora, el juzgado de instrucción que por turno de reparto corresponda enviará la querella a la Fiscalía, pero no te quepa duda de que nosotros vamos a ejercitar la parte acusadora en defensa de los derechos fundamentales de los niños hasta las últimas consecuencias, porque además pensamos que debe ser así. La Fiscalía, pues no sé lo que va a hacer. Ahí ha habido voces que dicen que pues nosotros vamos a hacer nuestro camino y además le digo a la gente y a la ciudadanía que piensen como nosotros, que no se queden en casa, que si ven que sus hijos o ellos piensan que han sido o sus derechos fundamentales han podido ser restringidos, que acudan al juzgado y que denuncien también las manifestaciones de la ministra. Luis María, es muy loable la labor que estáis haciendo vosotros y también abogados cristianos, pero realmente quien debería de haberlo hecho era la Fiscalía, que debería de haber actuado de oficio, y la Fiscalía está callada, en silencio total. Nosotros, de hecho, nos lo planteamos, claro. Y dijimos, bueno, vamos a interponer rápidamente una denuncia a la Fiscalía. Inmediatamente dijimos todos los abogados, ¿para qué? ¿De quién depende? La Fiscalía no la pagamos nosotros, los ciudadanos, pero resulta que es el abogado de parte del gobierno, ¿no?, de los miembros del gobierno. Entonces es una idea que rápidamente desechamos. La Fiscalía, hoy en día, salvo fiscales, por supuesto que tampoco se puede generalizar, salvo fiscales muy concretos que son independientes y que no rinden pleitesía a este gobierno, pero la Fiscalía ha perdido totalmente su sentido. Es un gasto actualmente innecesario. Son abogados de parte del gobierno. Entonces la Fiscalía ni está ni se le espera. Y si va a estar, seguramente esté a favor de la pederastia y de las declaraciones de la señora Montero. Entonces, actualmente es un órgano al servicio del gobierno. Habría que recordar que la Fiscalía es la Fiscalía General del Estado, no del Gobierno. Igual que la abogacía del Estado, no del Gobierno. Deteriorar las instituciones no beneficia a nadie. Luis María Pardo y Polina Castellanos, muchísimas gracias. Un saludo y mucha suerte con esas querellas. Muchas gracias siempre a vosotros.